Oí a Lía antes de ver nada. Hola, bienvenidos al café de mi madre. Me giré desde la vitrina de pasteles con una risa que se me atragantó en la garganta al ver a Darius Marchesi inmóvil junto a la puerta, mirando a mi hija de casi 4 años como si fuera un fantasma, antes de clavar en mí una mirada tan afilada como una navaja. El plato de cerámica que sostenía se me resbaló de los dedos. Lo agarré antes de que cayera al mostrador, pero me temblaban las manos. 4 años. 4 años escondiéndome, construyendo esta pequeña y cuidadosa vida en una ciudad donde nadie conocía mi nombre ni mi pasado. 4 años diciéndome a mí misma que estaba a salvo, y él simplemente entró por mi puerta. Mamá hace las mejores galletas, decía Lía, ajena por completo a la tensión que se había creado en el ambiente. ¿Quieres galletas? Darius no le respondió. Parecía incapaz de apartar la mirada de su rostro. Los rizos oscuros, la piel morena, los ojos grises que eran un reflejo exacto de los suyos. Entonces su atención se desplazó hacia la mesa del fondo, donde Río estaba sentado con su libro para colorear, con la lengua fuera por la concentración, mientras dibujaba lo que parecía un dinosaurio muy ambicioso. Dos hombres con trajes oscuros habían seguido a Darius al interior. Ahora lo flanqueaban, escudriñando la cafetería con la falta de práctica de los guardaespaldas. Pero incluso ellos se quedaron quietos cuando vieron a los niños. Lía, cariño, logré decir, con una voz sorprendentemente firme. Ve a ayudar a tu hermano con su dibujo, ¿está bien? Pero mamá, el señor es amable. Ahora, cariño. Algo en mi tono la hizo poner mala cara, pero volvió saltando junto a Río sin discutir. La vi alejarse y aproveché esos preciosos segundos para llenar mis pulmones de aire y recuperar la compostura. Cuando volví a mirar a Darius, se había acercado a la barra, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cómo se le tensaba el músculo de la mandíbula, lo suficientemente cerca como para que su colonia me golpeara como un golpe físico, trayéndome recuerdos que llevaba años intentando enterrar. Sarah. Mi nombre salió áspero, peligroso. La cafetería estaba vacía, excepto por una anciana habitual en la esquina más alejada, absorta en su crucigrama. La hora punta del almuerzo había terminado hacía 20 minutos. Había contado con ese momento de calma para prepararme para la multitud de la cena. Debería haber sabido que no debía contar con nada. Estamos cerrados por limpieza, dije. Tendrán que volver más tarde. Uno de sus hombres hizo un ruido que podría haber sido una risa. Darius lo silenció con una mirada que podría haber descascarillado la pintura. Cerrado, repitió, con la mirada fija en el cartel de abierto que aún brillaba en la ventana. ¡Qué conveniente! Puedo darle la vuelta al cartel si eso hace que se vayan más rápido. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero el miedo siempre me había hecho imprudente. Así fue como sobreviví la primera vez, con pura rebeldía cuando todo en mí quería derrumbarse. Entrecerró los ojos. 4 años, Sarah. Llevas 4 años fuera y ahora te encuentro aquí, regentando una cafetería. Su atención se desplazó de nuevo hacia los gemelos con niños que tienen mi rostro. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No sé de qué estás hablando. No lo hagas. Esa sola palabra resonó como un latigazo. No nos insultes a los dos mintiendo. No sobre esto. Río eligió ese momento para levantar la vista de su libro para colorear. Sus ojos, esos devastadores ojos de Marchesi, se encontraron con los de Darius al otro lado de la cafetería, y vi cómo la expresión de mi hijo pasaba de la curiosidad a la incertidumbre. Mi Río era sensible. Podía sentir la tensión como otras personas sienten los cambios meteorológicos. Mamá, dijo en voz baja, no pasa nada, cariño. Estos hombres se están marchando. Nosotros no nos vamos. Darius no había apartado la mirada de Río. Algo crudo y casi herido se había colado en su expresión, suavizando las duras líneas de su rostro. No hasta que hablemos. No hay nada de qué hablar. Me robaste a mis hijos. La acusación flotaba en el aire entre nosotros, lo suficientemente afilada como para hacer sangre. Sentí cómo mis uñas se clavaban en mis palmas. Lo salvé, dije en voz baja. De ti, de ese mundo, de todo eso. Su cabeza se echó hacia atrás como si le hubiera abofeteado. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Luego dio un paso hacia mí y me obligué a no retroceder.
aunque todos mis instintos me gritaban que pusiera más distancia entre nosotros. Hablaremos, dijo, con una voz que se había vuelto casi suave. Casi. Esta noche, después de cerrar. Y si me niego, volveré mañana, y pasado mañana, y al día siguiente. Volvió a mirar a los gemelos, con la mandíbula apretada. No voy a dejar esto, Sara. Esta vez no. La anciana que estaba en la esquina se levantó y recogió sus cosas con la rapidez eficiente de alguien que acaba de darse cuenta de que está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Salió apresurada y la campana de la puerta tintineó tras ella. Ahora estábamos solos. Yo, Darius, sus guardias y mis hijos. A las 7, me oí decir. La cafetería cierra a las 6. Dame una hora para acomodar a los gemelos. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez. Esperaba más resistencia. A las 7, aceptó. Luego, a sus hombres. Vamos. Se dirigieron hacia la puerta, pero Darius se detuvo a mitad de camino. Se volvió, y su mirada se encontró con la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Tienen nombres? Podría haberme negado a responder. Debería haberlo hecho, pero mi boca se abrió de todos modos. Rio y Aurelia. La llamamos Leah. Rio. Probó el nombre como si estuviera catando vino. Y Leah. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave tintineo que me pareció obscenamente alegre, dado lo que acababa de pasar. Me quedé allí parada durante un largo rato. Apoyé las manos en la encimera, tratando de recordar cómo respirar, tratando de recordar cómo pensar. Mamá. Leah apareció a mi lado, tirando de mi delantal. ¿Quién era ese hombre? Parecía triste. Me agaché, la abracé y respiré el aroma a vainilla y crayón de su cabello. Río había salido de la cabina y se acercó también, acurrucándose a mi lado. Solo alguien que mamá conocía, le dije, hace mucho tiempo. ¿Va a volver? Dios, sí, iba a volver. Y cuando lo hiciera, todo lo que había construido aquí, esta pequeña y segura vida, se haría añicos. Quizás, le dije, pero no pasa nada. Mamá lo tiene todo bajo control. Fue la mayor mentira que había dicho en 4 años. El resto de la tarde transcurrió en una confusión de movimientos mecánicos. Los gemelos tenían ya casi 4 años, edad suficiente para ir al parvulario y tener grandes sentimientos. Aún lo suficientemente pequeños como para pensar que el chocolate caliente lo arreglaba todo. Atendí a los clientes, preparé café, limpié mesas, sonreí cuando debía sonreír. Pero mi mente estaba en otro lugar completamente distinto. No dejaba de ver la cara de Darius cuando miraba a los gemelos. La sorpresa, el reconocimiento, algo más que no sabía definir, algo que se parecía mucho al dolor. Él creía que lo había traicionado. Eso había quedado claro 4 años atrás, cuando su tía me mostró las pruebas y me dio a elegir. Desaparecer y vivir, o quedarme y ver cómo él me destruía por una traición que yo no había cometido. Elegí la vida. Había elegido a mis hijos no nacidos. Pero ahora él estaba aquí y yo no sabía si seguía creyendo la mentira o si había venido en busca de respuestas. En cualquier caso estaba atrapada. A las 5:30 llamé a mi vecina, una amable mujer de unos 60 años que a veces cuidaba de los gemelos cuando yo necesitaba ayuda. Aceptó quedarse con ellos por la noche, sin hacer preguntas al oír la tensión en mi voz. A las 6:15 la cafetería estaba vacía y cerrada con llave. Los gemelos estaban a salvo en el apartamento de la señora Chen, arriba, y yo estaba sola, esperando. No tuve que esperar mucho. A las 6:55, 3 golpes secos sacudieron la puerta principal. Me quité el delantal y me puse unos vaqueros y un jersey sencillo, tratando de parecer menos una dueña de cafetería asustada y más una mujer con la vida en orden. No funcionó. Podía ver mi reflejo en la ventana oscura, pálida, con los ojos hundidos, preparada para el impacto. Abrí la puerta. Darius estaba solo esta vez, sin guardias, sin séquito, solo él, mirándome como si fuera un rompecabezas que llevaba años intentando resolver. ¿Puedo pasar? Di un paso atrás sin decir nada. Pasó a mi lado y volví a percibir ese aroma. Cedro, humo y algo único en él. Me transportó a una época diferente, cuando era joven y lo suficientemente estúpida como para pensar que el amor podía protegerme de los monstruos. Cerré la puerta tras él y me volví para encontrarlo observando la cafetería.
contemplando las sillas desiguales que yo misma había restaurado, el menú escrito en la pizarra, las fotos en la pared, en su mayoría paisajes, nada personal. Su mirada se detuvo en un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva cerca de la caja registradora. Dos figuras de palitos cogidas de la mano bajo un solitario de crayón. Son míos. No era una pregunta. Sí. ¿Estabas embarazada cuando te fuiste? Sí. Se volvió hacia mí y vi que el control que había ejercido hasta entonces empezaba a desmoronarse. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me habrías matado antes de que pudiera hacerlo. Las palabras salieron sin emoción. Es cierto, tu tía me mostró las pruebas, las transferencias bancarias, los mensajes, la reunión con tus enemigos. Dijo que ya habías firmado la orden, que tenía 12 horas para desaparecer o desaparecería para siempre. Algo peligroso brilló en sus ojos. Mi tía, no finjas que no lo sabes. Ha sido tu mano derecha durante años. ¿Y le creíste sin más? Me reí y sonó amargo. Tenía pruebas. Darius, fotografías, números de cuenta. Dijo que ibas a ponerme como ejemplo. Que después de que encontraran mi cuerpo, nadie se atrevería jamás a traicionar a la familia Marches. Así que huiste. Yo sobreviví. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío. Hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestros hijos de un padre que quería matar a su madre. Cruzó el espacio que nos separaba antes de que pudiera pestañear. Sus manos me agarraron por los brazos, no con fuerza suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para impedir que me apartara. Nunca quise matarte, dijo con voz baja y feroz. No importa lo que te haya dicho mi tía, no importa las pruebas que tuviera. Yo nunca firmé ninguna orden, nunca lo habría hecho. Lo miré fijamente, buscando la mentira en su rostro, pero todo lo que vi fue furia y algo que parecía casi angustia. Entonces, ¿por qué me mostró pruebas? Susurré. ¿Por qué me dio 12 horas en un coche con dinero en efectivo en la guantera? Su agarre se tensó ligeramente y luego se aflojó. Dio un paso atrás y se pasó la mano por el pelo en un gesto que recordaba, con la frustración apenas contenida. No lo sé, admitió, pero voy a averiguarlo. Han pasado 4 años. ¿Acaso importa ya? Escondiste a mis hijos porque pensabas que yo quería matarte. Sí, Sara, importa. La blasfemia flotaba en el aire entre nosotros. Le había oído maldecir antes, pero nunca así. Nunca con tanta emoción cruda. Alguien te tendió una trampa, continuó paseándose ahora. Alguien lo suficientemente cercano como para acceder a cuentas, falsificar mensajes, crear un caso convincente. Y mi tía estaba en la posición perfecta para hacerlo. ¿Por qué lo haría? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Dejó de caminar y me clavó una mirada que me dejó inmovilizada. ¿Y tú vas a ayudarme? No, Sara, no. Enderecé la espalda, aunque me temblaban las piernas. He pasado 4 años construyendo una vida lejos de todo eso. La violencia, las amenazas, el mirar constantemente por encima del hombro. No voy a arrastrar a mis hijos de nuevo a eso. Ya están metidos en ello. Su voz era ahora suave, mortalmente suave. En el momento en que crucé esa puerta, se convirtieron en objetivos. Todos los que me vieron aquí, todas las cámaras que pudieron habernos captado, se correrá la voz. Y cuando lo haga, todos mis enemigos los verán como una ventaja. El hielo inundó mis venas. Mientes. Ojalá fuera así. Se acercó de nuevo, y esta vez retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la encimera. Pero la verdad es que tu única opción ahora es la protección. Protección real, la que yo puedo proporcionarte. ¿A cambio de qué? Ayúdame a averiguar qué pasó hace 4 años. ¿Quién te tendió la trampa? ¿Por qué estaba involucrada mi tía? ¿Cuál era el objetivo final? Levantó la mano y me rozó la mandíbula con los dedos, un gesto que me resultaba demasiado familiar. Colabora conmigo, Sara. No porque te lo exija, sino porque es la única forma de mantener a salvo a Rio y a Leah. Cerré los ojos para evitar la sensación de su tacto, los recuerdos que me despertaba, la terrible verdad de que tenía razón. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Todo lo que recuerdes de aquella noche. Cada detalle, cada conversación, cada prueba que te mostró. Y entonces se detuvo,
Cuando abrí los ojos, su rostro estaba a pocos centímetros del mío. Entonces me dejaste volver a sus vidas, a tu vida. Me dejaste ser lo que debería haber sido hace 4 años. Su padre. Sí. Mi corazón volvía a latir con fuerza. Pero esta vez no era solo por el miedo. Era algo más complicado, algo que sabía a arrepentimiento y furia, y al fantasma de lo que una vez habíamos sido el uno para el otro. Tengo condiciones, dije. Una leve sonrisa se dibujó en su boca. No esperaba menos. Los gemelos no saben quién eres. Todavía no. No les mentiré, pero tampoco te presentaré de golpe y esperaré que lo entiendan. De acuerdo. Mi cafetería seguirá abierta. He trabajado demasiado duro para construir este lugar como para dejar que se derrumbe. Ahora asignaré seguridad de forma discreta. Y si esto sale mal, si tus enemigos vienen a por nosotros, nos sacarás de aquí. Nuevas identidades, nueva ciudad, lo que sea necesario. Su expresión se endureció. No llegará a eso. Prométemelo de todos modos. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego asintió lenta y deliberadamente. Tienes mi palabra. Si llega el caso, me aseguraré de que tú y los gemelos desaparezcáis tan completamente que ni siquiera yo podré encontraros. Debería haber sido tranquilizador. En cambio, sentí como si se cerrara una puerta a algo que ni siquiera sabía que quería mantener abierta. De acuerdo, dije. De acuerdo, te ayudaré. Bien. Dio un paso atrás, dándome espacio para respirar de nuevo. Empezaremos mañana. Enviaré un coche a las 8. Los gemelos tienen preescolar a las 8:30. Entonces haré que un conductor los lleve. Tú y yo tenemos trabajo que hacer. Quería discutir, pero el cansancio me invadía en oleadas. Había estado funcionando a base de adrenalina desde el momento en que él entró, y ahora que habíamos llegado a algún tipo de acuerdo, mi cuerpo empezaba a apagarse. Está bien, dije. A las 8. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en la cerradura. Cuando volvió a mirarme, algo en su expresión se había suavizado. Son preciosos, Sarah, nuestros hijos. Lo has hecho muy bien. El cumplido me impactó más que cualquier amenaza. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta y las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero me negué rotundamente a dejarlas caer. Hice lo mejor que pude. Lo sé. Abrió la puerta y salió a la noche. Descansa un poco. Mañana va a ser un día largo. Entonces se fue y me quedé sola en mi cafetería con el peso de lo que acababa de aceptar, presionándome el pecho como una piedra. Había vuelto a Darius Marches. Que Dios me ayude. Que Dios nos ayude a todos. El coche llegó exactamente a las 8 de la mañana. Llevaba despierta desde las 5, incapaz de dormir después de que la señora Chen trajera de vuelta a los gemelos. Me preguntaban por qué tenían que quedarse arriba, por qué mamá parecía tan cansada, por qué ese hombre triste de ayer era tan importante. Desvié la atención lo mejor que pude, pero los ojos grises de Río se mantuvieron pensativos durante todo el desayuno. Sabía que algo había cambiado, solo que no sabía qué. La conductora era una mujer de unos 40 años con ojos amables y una funda de hombro visible bajo su chaqueta. Se presentó como Angela y prometió llevar a los gemelos a la guardería Little Stars a las 8:25. Mamá tiene que trabajar hoy, les dije a Rio y Leah, agachándome a su altura. La señorita Angela os llevará al colegio. ¿De acuerdo? ¿Es tu amiga?, preguntó Leah, mirando a Angela con la desconfianza de una niña de 4 años que conocía a todas las amigas de mamá. Está ayudando a mamá. Pórtate bien, ¿vale? Los dos. Rio me abrazó con fuerza, rodeándome el cuello con sus pequeños brazos. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño. Muchísimo. Desde la ventana de la cafetería, vi cómo Angela les abrochaba los cinturones de seguridad en los asientos del coche. Caros, me di cuenta, ya instalados y bien ajustados. Darius había sido minucioso. En el momento en que su coche desapareció tras la esquina, se detuvo un SUV negro. Se abrió la puerta trasera y no necesité que me invitaran a subir para saber qué era para mí. Cogí mi chaqueta y cerré la cafetería tras de mí. El hombre que abrió la puerta del SUV era uno de los guardias de ayer, alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda. Me saludó con la cabeza, pero no dijo nada mientras yo subía.
Darius estaba sentado en la parte de atrás, con una tableta en las manos, concentrado en lo que fuera que había en la pantalla. Levantó la vista cuando me acomodé en el asiento junto a él. Buenos días. ¿Lo son? Me abroché el cinturón de seguridad con más fuerza de la necesaria porque, desde donde estoy sentada, acabo de meter a mis hijos en un coche con un desconocido y estoy a punto de pasar el día investigando una traición de hace 4 años que casi me cuesta la vida. Su boca se torció, casi en una sonrisa. Tienes razón. El todoterreno se incorporó al tráfico y me obligué a respirar. El interior olía a cuero y a su colonia, y la proximidad estaba provocando en mi pulso algo que no quería examinar en absoluto. ¿A dónde vamos? A mi oficina. Tengo los archivos originales de hace 4 años. Todo lo que mi tía me mostró después de que desaparecieras. Empezaremos por ahí. Y si alguien me ve, si se corre la voz de que he vuelto, ya se ha corrido. Dejó la tableta a un lado y se volvió hacia mí. 3 de mis hombres te vieron ayer. A medianoche, la mitad de las familias de la ciudad sabían que Sarah Albright estaba viva y regentaba una cafetería en el barrio este. Se me revolvió el estómago. Dios mío, por eso Angela está entrenada en conducción defensiva y la guardería de los gemelos está ahora bajo vigilancia discreta. 2 de mis mejores hombres se turnan. No puedes simplemente... Puedo. Y lo hice. Su tono no dejaba lugar a discusión. Tú aceptaste esto, Sarah. Proteger significa que hago lo que es necesario. Quería espetarle que no podía tomar decisiones sobre mis hijos sin consultarme primero, pero la verdad era que tenía razón. Anoche había vuelto a su mundo, y en su mundo, la seguridad no era negociable. Está bien, dije, pero quiero conocer a las personas que vigilan a mis hijos. Hecho. Esta tarde sacaremos tiempo para ello. El todoterreno giró por una calle que reconocí, en el distrito financiero del centro, el tipo de zona donde las empresas legítimas operaban en torres de cristal, mientras que otros negocios se llevaban a cabo en los pisos. No había ascensor. Entramos en un garaje subterráneo y el conductor pasó por los controles de seguridad con la facilidad de la rutina. Cuando finalmente nos detuvimos, Darius salió del vehículo antes de que yo pudiera moverme. Él mismo me abrió la puerta y me ofreció la mano, pero fingí no verla mientras salía. Su oficina estaba en la planta 18. El trayecto en ascensor fue silencioso, salvo por el suave zumbido de la maquinaria y el sonido demasiado fuerte de mi propia respiración. Cuando se abrieron las puertas, entré en una zona de recepción que resumaba dinero y poder, con suelos de mármol, muebles minimalistas y obras de arte que probablemente costaban más que todo el alquiler de mi cafetería. Una mujer que estaba en el mostrador levantó la vista con una expresión educadamente neutra. Buenos días, señor Marches. Retenga mis llamadas, Vivian. No queremos que nos molesten. Por supuesto. Me condujo más allá de su escritorio y por un pasillo lleno de puertas cerradas. Su oficina estaba al final, una suite en esquina con ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. La vista era impresionante. Odié haberlo notado. Siéntese, dijo, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Me senté y lo observé mientras se acercaba a un panel en la pared y presionaba su palma contra él. Una puerta oculta se abrió, revelando una caja fuerte. Introdujo un código y sacó una gruesa carpeta de cartón. Cuando la dejó sobre el escritorio entre nosotros, sentí que se me encogía el pecho. Esto es todo, dijo en voz baja. Extractos bancarios, transferencias, fotografías, comunicaciones. Todo lo que mi tía me dio la noche en que desapareciste. Miré la carpeta como si fuera a morderme. Necesito que lo veas, Sarah. Dime si algo te resulta familiar, si hay algo que reconozcas y que se me haya pasado por alto. Lentamente, alcancé la carpeta. Mis manos estaban firmes cuando la abrí, pero mi corazón latía a toda velocidad. La primera página era un extracto bancario, con mi nombre en la parte superior, un número de cuenta que nunca había visto antes y una serie de ingresos que sumaban un total de $250,000 en 3 meses. Nunca abrí esta cuenta, dije. Ahora lo sé. Pasé a la página siguiente. Capturas de pantalla de mensajes de texto supuestamente entre mí y alguien que figuraba como VR en los contactos. Los mensajes hablan de rutas de envío,
puntos débiles de seguridad, pagos. No conozco a nadie con esas iniciales. Sigue. A continuación, fotografías. Yo fuera de un restaurante al que había ido una vez. Una cena de negocios con algunos socios de Darius. Pero en estas fotos, yo estaba con un hombre que no reconocía. El ángulo hacía que pareciera íntimo, conspirador. Esto está retocado con Photoshop, dije inmediatamente. Estuve en esa cena, pero no con él. Estuve con tu primo, Marco, y su esposa. Éramos 6 en la mesa. Darius se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro? Seguro. Fue la noche anterior, antes de que pasara todo. La esposa de Marco estaba embarazada y no podía beber, así que pasamos medianoche debatiendo nombres para el bebé. Sacó su teléfono y hizo una llamada rápida. Llámame a Marco, ahora mismo. Una pausa. No me importa si está en una reunión. Llámalo. Mientras esperábamos, seguí hojeando el archivo. Más extractos bancarios, más mensajes, más fotografías. Cada uno era condenatorio. Cada uno de ellos también era incorrecto en pequeños pero críticos detalles. Fechas incorrectas, lugares incorrectos, contexto incorrecto. Es un buen trabajo, dije. Por fin, quien quiera que haya hecho esto sabía lo suficiente para que fuera creíble, pero no lo suficiente para que fuera perfecto. ¿Qué quieres decir? Señalé una de las capturas de pantalla de los mensajes. Esta conversación supuestamente tuvo lugar un martes a las 2 de la tarde. Pero yo trabajaba todos los martes por la tarde en el centro comunitario. Daba clases de arte a los niños. Había testigos, hojas de asistencia, todo. Apretó la mandíbula. Mi tía lo habría sabido. ¿Lo habría sabido? Ella lo sabía todo sobre mi vida. Y tú formabas parte de mi vida. Entonces lo miré a los ojos, o tal vez sabía lo suficiente como para ser peligrosa. Su teléfono vibró. Contestó. Escuchó. Entonces su expresión se ensombreció. ¿Cómo que no está disponible? Una pausa. Encuéntralo. Y cuando lo hagas, dile que necesito hablar con él inmediatamente sobre la cena de hace 4 años, la que fue con su esposa y Sarah Albright. Terminó la llamada con más fuerza de la necesaria. Marco no responde, supongo. Marco lleva 3 días desaparecido. Su esposa dice que está en Miami por negocios, pero nadie de mi equipo de Miami lo ha visto. De repente, la habitación se sintió más fría. Darius, sigue buscando. Dime qué más pasa. Me obligué a concentrarme en el expediente, pasando página tras página de pruebas falsificadas. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Una fotografía de una nota manuscrita, mi letra, o una falsificación muy buena de ella. Deep, lo siento. Me ofrecieron una salida y la acepté. Cuando leas esto, ya me habré ido. No me busques. Yo nunca escribí esto, susurré. Lo sé. No, Darius, no lo entiendes. Nunca escribí esto porque la noche que tu tía vino a verme, no me pidió una confesión ni una nota. Solo me mostró las pruebas y me dijo que huyera. Se había quedado muy quieto. Repite eso. Me mostró este mismo expediente, o la mayor parte, y me dijo que tú ya lo habías visto, que habías firmado mi ejecución. Me dio un coche, dinero en efectivo y 12 horas. Lo miré. Ella nunca me pidió que escribiera una nota de despedida, así que, ¿de dónde salió esto? El silencio se extendió entre nosotros, cargado de implicaciones. Ella misma lo escribió, dijo Darius finalmente. ¿O se lo hizo hacer a otra persona? Necesitaba que yo creyera que habías confesado que habías huido porque eras culpable. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba ella con deshacerse de mí? Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Se puso a pasearse junto a las ventanas. La luz de la mañana resaltaba las líneas marcadas de su perfil. Y por un momento, se pareció exactamente a Río cuando mi hijo estaba resolviendo un problema difícil. Hay algo más, dije en voz baja. La nota, la letra. ¿Qué pasa con ella? Es buena, pero no es perfecta. ¿Ves cómo se curva la S? Siempre añado un pequeño adorno en la parte inferior. Es una costumbre que tengo desde que trabajaba en la papelería en la universidad. Esta es demasiado pulcra. Volvió al escritorio en 3 zancadas y estudió la nota con nueva intensidad. Tienes razón. Lo que significa que quien la falsificó conocía mi letra lo suficientemente bien como para copiarla, pero no conocía mis peculiaridades personales.
Mi tía tenía acceso a documentos que tú habías firmado, contratos, formularios, todo lo que guardaba en mis archivos sobre ti. Por lo tanto, podría haber copiado mi letra básica, pero no los pequeños detalles. Sí, me miró y algo en su expresión había cambiado. Eres buena en esto. ¿En qué? En ver patrones, detalles que otras personas pasan por alto. Se recostó contra el escritorio con los brazos cruzados. Mi jefe de seguridad lleva 4 años revisando este expediente. Nunca detectó la discrepancia en la letra. Quizás no la estaba buscando, o quizás no quería encontrarla. La implicación quedó suspendida entre nosotros. ¿Hasta dónde llegaba esto? ¿A cuántas personas había comprometido mi tía? Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Qué pasa, Angela? Ella nunca llama a menos que... Respondió de inmediato. Dime. Vi cómo su rostro pasaba de neutral a peligroso en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Una pausa. ¿Están heridos? Otra pausa. Llévalos a un lugar seguro. Voy para allá. Terminó la llamada y me miró, con una voz mortalmente tranquila. Alguien intentó seguir el coche de los gemelos desde la guardería. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué? Angela vio que los seguían, los perdió entre el tráfico y llevó a los gemelos a un lugar seguro. Están bien, Sara. Asustados, pero bien. Ya me dirigía hacia la puerta, pero él me agarró del brazo. Hay que hacerlo con inteligencia. Mi coche está en el garaje, preparado para la huida. Angela no está sola. Tiene refuerzos y el lugar es una de mis propiedades más seguras. Suéltame. No hasta que me escuches. Si entramos en pánico, si corremos a ciegas, los pondremos en más peligro. Iremos juntos. Iremos con cuidado. Y confiaremos en que Angela sabe lo que hace. Quería gritar, luchar, liberarme y correr hacia mis bebés, pero sus ojos sostuvieron los míos con firmeza y seguridad. Y una pequeña parte racional de mi cerebro sabía que tenía razón. Si les pasa algo, no funcionará. No puedes prometer eso. No, admitió. Pero puedo prometerte que quemaré toda la ciudad antes de permitir que alguien haga daño a nuestros hijos. La posesividad de su voz debería haberme asustado. En cambio, calmó algo salvaje y frenético en mi pecho. Entonces, vamos. El trayecto duró 20 minutos que parecieron horas. Darius estuvo al teléfono todo el tiempo, dando órdenes, recibiendo información y coordinando la seguridad. Me quedé rígida en mi asiento, clavándome las uñas en las palmas de las manos. «Están bien», dijo en un momento dado, tapando el micrófono del teléfono. Ángela acaba de confirmarlo. Río está haciendo preguntas. Leah está cantando para sí misma. Están asustados, pero no traumatizados. Sin embargo, apretó la mandíbula, pero no discutió. El lugar seguro resultó ser un edificio de ladrillo rojo en un tranquilo barrio residencial, el tipo de lugar que parecía completamente anodino desde el exterior. Pero cuando llegamos, vi al menos 3 guardias situados en puntos estratégicos alrededor de la propiedad. Salí del todoterreno antes de que se detuviera por completo. Ángela me recibió en la puerta y el alivio en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Están en la cocina. Les prometí chocolate caliente. La aparté y seguí el sonido de la voz de Leah por un pasillo hasta una cocina moderna y luminosa. Los gemelos estaban sentados en la barra de desayuno, balanceando las piernas, con tazas de chocolate caliente delante de ellos. Cuando Río me vio, su rostro se descompuso. Mamá, lo cogí en brazos cuando se lanzó hacia mí, con Leah justo detrás de él. Me arrodillé y los abracé a ambos, respirando su familiar aroma y sintiendo su sólido calor contra mí. «Ya los tengo», susurré. «Ya los tengo, bebés. ¿Estáis bien?» «Había un coche que daba miedo», dijo Leah contra mi hombro. Pero la señorita Angela conducía muy rápido y era como una carrera. Río no dijo nada, solo se aferró más fuerte. Cuando finalmente levanté la vista, Darius estaba en la puerta. Nos miraba con una expresión que no podía descifrar, algo crudo y casi roto. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la cocina y le vi articular 2 palabras. «Lo siento». No sabía si se estaba disculpando por hoy, por ayer, por hace 4 años o por todo. Pero asentí con la cabeza una vez, reconociéndolo, antes de volver a centrar mi atención en los gemelos.
Los dos han sido muy valientes, les dije. La señorita Ángela dice que no lloraron ni se asustaron. Río me cogió de la mano, dijo Leah con orgullo. Dijo que mamá nos encontraría. Se me hizo un nudo en la garganta. Por supuesto que os encontré. Siempre os encontraré. Darius entró en la habitación lentamente, como si se acercara a algo salvaje que pudiera salir corriendo. Se detuvo a unos metros, con las manos en los bolsillos. «Hola», dijo en voz baja. Los gemelos se volvieron para mirarlo. Río me apretó el brazo con más fuerza. «Eres el hombre triste del Mama's Café», dijo Leah. «Sí, ¿sigues triste?» Su boca esbozó algo que podría haber sido una sonrisa. «Un poco menos triste ahora que sé que las dos estáis bien». «¿Sabías lo del coche aterrador?», preguntó Río con voz recelosa. «No, pero me aseguraré de que ningún coche aterrador vuelva a seguirte nunca más». «¿Cómo?», teniendo mucho cuidado con quién se acerca a ti, a tu hermana y a tu mamá. Río lo pensó, su mente de casi 4 años analizando las implicaciones. Era demasiado pequeño para entenderlo del todo. «¿Eres amigo de mamá?». Los ojos de Darius se posaron en los míos. Había una pregunta en ellos. Respiré hondo. Es alguien que mamá conocía. Alguien importante. ¿Importante cómo? Esa es una conversación para otro día, dije con suavidad. Ahora mismo, ¿qué tal si terminamos ese chocolate caliente y luego vemos una película? ¿Te gustaría? Leah se animó de inmediato, pero Río mantuvo la mirada fija en Darius. ¿Te quedarás?, le preguntó mi hijo. Algo cambió en la expresión de Darius. ¿Quieres que me quede? Río lo pensó y luego asintió lentamente. Mamá parece menos asustada cuando tú estás aquí. Sentí que se me partía el corazón. Entonces me quedaré, dijo Darius con sencillez. La película era una animación sobre animales que hablaban, pero no habría podido contarte el argumento, ni aunque mi vida dependiera de ello. Me senté en el sofá con Leah acurrucada a mi izquierda y Río a mi derecha, muy consciente de la presencia de Darius en el sillón frente a nosotros. En algún momento se había quitado la chaqueta y se había arremangado. Ahora estaba sentado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirando la pantalla con la misma intensidad con la que probablemente se enfrentaba a las negociaciones comerciales. Cuando Leah se rió de algo, su mirada se desplazó hacia ella y vi cómo algo se suavizaba en su rostro. Río se había quedado dormido a mitad de la película, con la cabeza pesada sobre mi hombro. Su respiración era tranquila, pero sabía que esa noche tendría pesadillas. Siempre las tenía cuando algo le asustaba. Cuando aparecieron los créditos, Leah me miró con ojos somnolientos. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche, mamá? Esta casa tiene mantas muy suaves. Miré a Darius. Él asintió con la cabeza. Sí, cariño, nos quedaremos aquí esta noche. ¿Se quedará también el hombre triste? Se llama Darius, le dije con dulzura. Y sí, creo que se quedará. Bien, dijo ella bostezando y estirándose como un gato. Me gusta, tiene unos ojos bonitos. Darius esbozó una sonrisa. Gracias, Leah. Son como los ojos de Río y los de mamá son diferentes, marrones y bonitos. Los ojos de tu mamá son muy bonitos, coincidió Darius, y su mirada se encontró con la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. Aparté la mirada primero. Bueno, hora de dormir. Subamos a los dos arriba. Angela apareció como si la hubieran llamado y se ofreció a ayudar a acostar a los gemelos. Yo llevé a Río. Apenas se movió mientras ella guiaba a Leah por una escalera curva hasta un dormitorio que claramente había sido preparado con antelación. 2 camas gemelas con sábanas limpias, una lamparita ya encendida, incluso una cesta con peluches en la esquina. ¿Cuánto tiempo llevas preparando este lugar para los niños?, le pregunté a Darius, que nos había seguido arriba. Desde ayer, después de salir de tu cafetería, tenía 3 propiedades preparadas como posibles lugares seguros. Esta era la mejor en cuanto a accesibilidad y seguridad. Por supuesto que sí. Darius Marchesi no hacía nada a medias. Primero acosté a Río, apartándole los rizos oscuros de la frente. Murmuró algo mientras dormía y se giró hacia la pared. Leah ya estaba medio dormida cuando la besé. Buenas noches. Su pequeña mano agarraba un elefante morado de la cesta. Buenas noches, mamá, susurró. Buenas noches, Darius.
Él estaba de pie en la puerta, pero al oír sus palabras, se acercó con cuidado, como si estuviera manejando algo precioso y frágil. Extendió la mano y le arropó con la manta. Buenas noches, Leah. Ella ya tenía los ojos cerrados. Lo acompañé fuera de la habitación y cerré la puerta casi por completo detrás de nosotros. En el pasillo, por fin me dejé caer contra la pared. Son resistentes, dijo Darius en voz baja. Más fuertes de lo que crees. No deberían tener que serlo. No, no deberían. Se volvió hacia mí. Pero lo son porque tú los has creado así. Incluso cuando estabas sola y aterrorizada, los hiciste fuertes. El cumplido me impactó más de lo que debería. Me presioné las palmas de las manos contra los ojos, sintiéndome de repente agotada. Vamos, dijo él. Tenemos que hablar y tú necesitas comer. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Intenté recordar y no pude. Exacto. A la cocina, ahora. Lo seguí escaleras abajo, demasiado cansada para discutir. La casa segura estaba provista de comida de verdad. No solo lo básico para solteros, sino ingredientes de verdad. Darius se movió por la cocina con una confianza sorprendente, sacando pan, queso y embutidos. ¿Ahora cocinas?, le pregunté, deslizándome en un taburete de bar. Hago sándwiches. Hay una diferencia. Preparó 2 platos con movimientos eficientes. La gente de Angela trajo la compra esta tarde, incluida la mezcla para chocolate caliente. Al parecer, se le dan bien los gemelos. Tiene 3 hijos propios, ahora adolescentes, pero recuerda sus años de juventud. Deslizó un plato hacia mí. Come. Cogí el sándwich y le di un mordisco, y solo cuando probé la comida me di cuenta de que estaba hambriento. Comimos en silencio durante unos minutos. La quietud solo se rompía con el zumbido lejano de los sistemas de seguridad y el crujido ocasional de la casa al asentarse. Cuéntame sobre la cafetería, dijo Darius finalmente. ¿Cómo la empezaste? ¿Por qué? Porque quiero saberlo. 4 años, Sarah. 4 años construiste una vida sin mí. Quiero entender cómo era esa vida. Dejé mi sándwich y lo estudié. Había una curiosidad genuina en su expresión y algo más. Algo que parecía casi arrepentimiento. El primer año tuve 3 trabajos, dije. Camarera, limpiadora y reponedora nocturna en una tienda de comestibles. Estaba embarazada, agotada y aterrorizada de que alguien me reconociera. Pero ahorré todo lo que pude. Estabas embarazada de gemelos y tenías 3 trabajos. No tenía otra opción. El dinero que me dio tu tía se acabó al cabo de 6 meses. El alquiler, las facturas médicas, los artículos para los bebés. Tenía que trabajar. Rascaba la corteza del pan. Cuando nacieron los gemelos, tuve que reducir a 2 trabajos. Una vecina los cuidaba durante el día y yo trabajaba por las noches. Fue un infierno, pero sobrevivimos. Se le tensó la mandíbula. Continúa. Cuando tenían 2 años vi que había un local disponible para una cafetería. Era un tugurio, con el equipo estropeado, daños por agua, una ubicación terrible, pero el alquiler era barato y el propietario estaba desesperado. Le convencí para que me dejara pagar a plazos si lo arreglaba yo mismo. ¿Tú mismo? Vi muchos videos en YouTube, aprendí lo básico de electricidad, fontanería y carpintería. Resultó que se me daba bastante bien. Sonreí al recordarlo, a pesar de todo. Los gemelos se sentaban en su parque y me veían trabajar. Rio empezó a pasarme herramientas antes de saber hablar bien. Entendió lo que era una llave inglesa antes de entender la palabra por favor. Algo brilló en los ojos de Darius. Debería haber estado allí. Pensabas que era un traidor. Debería haberlo cuestionado. Debería haber indagado más. Debería haber exigido pruebas más allá de lo que me mostró mi tía. Pero yo estaba... Se detuvo. Movía la mandíbula. ¿Tú estabas qué? Destrozado. La palabra salió con dureza. Mi padre acababa de morir. Tú eras la única persona fuera de la familia a la que dejaba acercarse. Y de repente desapareciste y había pruebas de que nos habías traicionado. No podía. No tenía margen para la duda, así que lo enterré. Enterré todo. Sabía de la muerte de su padre. Había ocurrido un mes antes de mi desaparición. Cáncer, repentino y brutal. Darius se estaba encargando de los preparativos del funeral cuando su tía me mostró las pruebas. Los sincronizó a la perfección. Dije lentamente, estabas vulnerable,
afligida, sin pensar con claridad. Sí. Y ella sabía que no me defendería porque estaba embarazada y asustada. Sí. Las piezas encajaban ahora, formando una imagen que me revolvió el estómago. Ella necesitaba que me fuera. ¿Pero por qué? Aún no lo sé, pero su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Marco ha vuelto. Ha vuelto. Acaba de entrar en su casa hace 20 minutos. Le ha dicho a su mujer que había estado en Miami. Pero mi gente en Miami no lo ha visto. Está mintiendo. Darius, voy a hablar con él esta noche. Estuvo en aquella cena hace 4 años, lo que significa que o bien es testigo de la mentira o bien forma parte de ella. Entonces voy contigo. Ni hablar. Me conoce. Puede que se abra si yo estoy allí. O puede que te vea como una amenaza a eliminar. Me deslice del taburete del bar y enderecé los hombros. No soy una muñeca de porcelana, Darius. He pasado 4 años protegiéndome a mí misma y a 2 bebés de tu mundo. Puedo manejar una conversación con tu primo. No es solo una conversación. Si está involucrado, si ayudó a tenderte una trampa, entonces es peligroso y no voy a arriesgarte. No puedes tomar esa decisión por mí. Sí que puedo. Me pediste protección y eso es lo que vas a tener. Yo pido protección para mis hijos, no para mí, para que me encierren en una jaula dorada mientras tú te encargas de todo. Nos miramos fijamente a través de la isla de la cocina y pude sentir cómo los viejos patrones intentaban reafirmarse. Él mandando, yo desafiando, los dos demasiado tercos para ceder. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la chica joven e ingenua que había sido 4 años atrás. Y él ya no era el hombre que me habría dejado marchar sin oponer resistencia. Necesito formar parte de esto, dije en voz baja. No solo para obtener respuestas, sino porque no puedo pasar el resto de mi vida preguntándome si alguien irá a por mis hijos porque no ayudé a acabar con esto cuando tuve la oportunidad. Se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces, si vienes, harás lo que yo diga. Si te digo que te vayas, te vas. Si te digo que guardes silencio, guardas silencio. De acuerdo. Y si algo sale mal, quemarás la ciudad. Lo recuerdo. Su boca se curvó ligeramente. Estabas prestando atención. Siempre te presté atención, Darius. Ese era el problema. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de historia y tensión. Su mirada se posó en mi boca, luego volvió a mis ojos y sentí que el aire se espesaba. Deberíamos irnos, dije, con la voz un poco temblorosa antes de perder el valor. Nunca te ha faltado valor. Te sorprendería lo que puede hacer el miedo. Sé exactamente lo que puede hacer el miedo. Rodeó la isla y se detuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Te hizo huir hace 4 años y ahora te ha traído de vuelta a mi mundo. Pero esta vez, Sara, no huirás sola. Mi corazón latía con fuerza. ¿Es eso una promesa o una amenaza? Ambas cosas. La casa de Marco estaba en un barrio residencial de lujo, de esos en los que todo el mundo se conoce, y los desconocidos llaman la atención inmediatamente. Pasamos 2 veces por delante antes de aparcar a 3 manzanas. Tendrás seguridad, dijo Darius. Es el protocolo familiar, pero me conocen, así que podremos entrar. Y entonces veremos si es un testigo o un traidor. Angela había llegado al refugio cuando nos íbamos, lista para pasar la noche con los gemelos. Los revisé por última vez. Ambos seguían durmiendo plácidamente, antes de subir al todoterreno de Darius para cruzar la ciudad. Ahora, caminando por las tranquilas calles hacia la casa de Marco, sentí que el viejo miedo intentaba volver a subirme por la garganta. Pero lo reprimí, concentrándome en el ritmo constante de los pasos de Darius a mi lado. Estábamos a media manzana de distancia cuando el teléfono de Darius vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. ¿Qué? La alarma de incendios de la casa de Marco acaba de activarse. ¿Coincidencia? No creo en las coincidencias. Empezamos a correr. Cuando llegamos a la casa, ya se veía humo a través de las ventanas del piso de arriba. Los vecinos salían a sus jardines y alguien gritaba que llamaran al 911. Darius no dudó. Se dirigió directamente a la puerta principal y probó el picaporte. Estaba cerrada. «Marco», golpeó la puerta. «Marco, soy Darius. Abre la puerta». No hubo respuesta. «Apártate»,
me dijo, y luego embistió la puerta con el hombro. Hizo falta dar 3 golpes antes de que el marco se astillara y la puerta se abriera. El humo salía espeso y ácido. Darius se quitó la chaqueta y se la puso sobre la cara, y luego desapareció dentro de la casa. Darius empecé a seguirlo, pero una mano me agarró del brazo. Uno de sus guardias, el que tenía la cicatriz, había aparecido a mi lado. «Quédate aquí. Si no sale en 3 minutos, entraré». 3 minutos podrían ser demasiado tiempo. Es lo que él querría. Me quedé allí, impotente y furioso, viendo cómo salía humo de la casa mientras los vecinos se reunían y las sirenas sonaban en la distancia. Cada segundo parecía una hora, 2 minutos, 2 minutos y medio. A los 2 minutos y 45 segundos, Darius salió, medio llevando, medio arrastrando a Marco, que tosía y tropezaba. Llegaron al césped antes de que ambos se derrumbaran. En cuestión de segundos estaba junto a ellos, ayudando a Marco a girarse sobre su costado mientras tosía humo negro. Tenía la cara cubierta de hollín y los ojos llorosos. «¿Dónde está Elena?», jadeó. «¿Mi mujer? ¿Dónde está mi mujer?» «En Miami», dijo Darius. «Dijiste que estaba en Miami». «No, se suponía que estaba allí». Otro ataque de tos le interrumpió. Llegaron los camiones de bomberos, seguidos de una ambulancia. Los paramédicos se abalanzaron sobre Marco, comprobando sus signos vitales y administrándole oxígeno. Darius les hizo un gesto para que se apartaran cuando intentaron ayudarle. Su atención se centró por completo en su primo. «Marco», dijo, agarrando al otro hombre por el hombro. «Mírame. ¿Dónde está Elena?» «No lo sé. Dijo que recibió una llamada hace 2 días. Alguien le dijo que si no desaparecía durante unos días, le harían daño. Así que me fui. Me fui a Miami. Me alojé en un hotel con un nombre falso. Esperé a que volvieran a llamar. ¿Quién llamó? No lo sé. El número estaba oculto, pero sabían cosas, Darius. Cosas sobre nuestra familia, sobre ti». Sus ojos se encontraron con los míos y se abrieron de par en par. «Sarah. Dios mío, Sarah Albright». «Hola, Marco. ¿Estás vivo?» Creía que todos decían... «¿Qué decían todos?», preguntó Darius con voz amenazante. «Que ella nos había traicionado y que tú te habías encargado de ello. Que se había ido para siempre». «¿Quién te dijo eso?» «Tu tía. Dijo que Sarah era una traidora y que tú lo habías ordenado». Dejó de mirarnos a los dos. «Mintió, ¿verdad?» «Sí. Y ahora alguien está intentando matarme porque estuve en esa cena. La de las fotografías falsas». «Cuéntame sobre la cena», dije. «Por favor, Marco. Es importante». Respiró temblorosamente y aceptó más oxígeno de un paramédico antes de hablar. «Se suponía que íbamos a estar todos. Tú, yo, Elena, el primo de Darius, Luca, su esposa y otras 2 personas. Pero el día de la cena, Luca canceló a última hora. Dijo que tenía una intoxicación alimentaria. Luego, una de las otras parejas tuvo una emergencia familiar. Al final, solo quedamos Elena, tú y yo». «Qué conveniente», dijo Darius. En ese momento no le di importancia, pero al día siguiente, tu tía me preguntó por la cena. Quería saber quién había estado allí, de qué habíamos hablado, qué había dicho Sarah. Le dije que solo habíamos estado nosotros 3 y que habíamos hablado principalmente de nombres de bebés, porque Elena estaba embarazada. «¿Y nunca te enseñó las fotografías?» «No». «¿Por qué?» Entonces lo comprendí. Las falsas, las que hacían parecer que Sarah estaba conociendo a alguien. No nos las mostraron a Elena ni a mí, porque sabríamos que era... Exacto. Marco aceptó más oxígeno, con las manos temblorosas. Ella lo preparó todo. Tu tía lo preparó todo y ahora está intentando atar cabos sueltos. ¿Dónde está Elena? Volví a preguntar con urgencia. Marco, ¿dónde está tu mujer? Se suponía que volvería ayer. La llamé esta mañana y me dijo que estaba de camino a casa. Eso fue hace 8 horas. Darius ya estaba hablando por teléfono. Encuentra a Elena Marcus. Última ubicación conocida, Miami. Se suponía que volvería hoy. Encuéntrala ahora. Escuchó un momento y su expresión se volvió más sombría. ¿Cuándo? Una pausa. Dios mío. Miró a Marco. El coche de Elena fue encontrado abandonado en una área de descanso a 2 horas de la ciudad. No hay rastro de ella, no hay señales de lucha, pero su teléfono y su bolso estaban dentro.
Marco palideció. No, 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 no. La encontraremos, dijo Darius con firmeza. Pero necesito que pienses. ¿Hay algo más? ¿Algo que mi tía dijera o hiciera por aquella época que te pareciera extraño? Ella... Marco se detuvo y abrió mucho los ojos. Ella te presentó a alguien justo después de que Sara desapareciera. Una chica de una de las familias antiguas dijo que era hora de que pensaras en un matrimonio por alianza, en asegurar tu legado. Se me revolvió el estómago. ¿Quién? Isabela. Isabela Torino. Su padre controla la mitad de las operaciones portuarias de la ciudad. Tu tía dijo que un matrimonio entre vosotros consolidaría el poder de la familia Márquez durante generaciones. Darius se había quedado muy quieto, y le dije que no me interesaba. Sí, pero ella siguió insistiendo. Trajo a Isabela a las cenas familiares. La llevó a las reuniones de negocios. Era obvio lo que te estabas haciendo. Quería que él siguiera adelante, dije lentamente. Quería que se olvidara de mí y se casara con alguien políticamente útil. Pero mientras él me buscara o me llorara, o hiciera lo que fuera que estuvieras haciendo, no lo consideraría. Así que se aseguró de que nunca te buscara, terminó Darius. Se aseguró de que creyera que estabas muerta o casi muerta. Se aseguró de que estuviera lo suficientemente sola y aislada como para acabar considerando su sugerencia. Y cuando me encontraste de nuevo, me convertí en una amenaza para sus planes. Tú, yo y los gemelos éramos amenazas para la alianza que ella había estado construyendo durante 4 años. El fuego ya estaba bajo control. El agua salía a borbotones de las mangueras y el humo pasaba de negro a gris. Pero yo apenas me daba cuenta. Todo encajaba con horrible claridad. Ella necesita eliminarnos, dije. A todos nosotros, incluidos Marco y Elena, porque pueden testificar sobre las pruebas falsas. Y probablemente a cualquier otra persona que pueda cuestionar la historia, añadió Darius con severidad. ¿Cómo la detenemos? Lo demostramos. Reunimos pruebas. Desenmascaramos sus mentiras y nos aseguramos de que nunca más pueda hacer daño a nadie. ¿Cómo? Me miró y vi al depredador que se escondía bajo su pulida superficie. Le damos exactamente lo que quiere. Le hacemos creer que le está ganando y luego le quemamos su mundo. Marco empezó a decir algo, pero Darius le interrumpió. Vas a ir al hospital, te harán un chequeo y luego te pondrán bajo custodia protectora. Elena también, una vez que la encontremos, tú la encontrarás. Sí, prométemelo, Darius. Prométeme que traerás a mi esposa a casa. Lo prometo. Y cuando esto termine, mi tía pagará por cada persona a la que ha hecho daño, por cada mentira que ha dicho, por cada vida que ha destruido. Los paramédicos insistían en que Marco subiera a la ambulancia inmediatamente. Se fue, todavía tosiendo, todavía aterrorizado, pero vivo. Darius y yo nos quedamos en el césped viendo cómo se alejaba la ambulancia, rodeados de vecinos y bomberos, y los restos de lo que debería haber sido una simple conversación. Se está volviendo más agresiva, dije en voz baja. Sabe que nos estamos acercando, lo que significa que se volverá imprudente y cometerá errores. Se volvió hacia mí, con el ceño fruncido y el rostro sombrío. Tenemos que actuar con cautela. Llevarte a ti y a los gemelos a un lugar más seguro mientras yo... No, parpadeó. No, no, Darius. No voy a esconderme mientras tú te encargas de esto. Estoy harta de ser la persona a la que todos protegen o manipulan o mueven como si fuera un trofeo. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con voz firme. Tengo una idea y no te va a gustar. Entrecerró los ojos. Te escucho. Contactaré directamente con tu tía. Le diré que quiero verla a solas. Ni hablar. Déjame terminar. Levanté una mano. Le diré que quiero salir, que volveré a desaparecer. Lleva a los gemelos a algún lugar donde nunca nos encuentres. Si me da dinero y una identidad limpia, hazle creer que sigo siendo la chica asustada que huyó hace 4 años. Sara te matará. No inmediatamente. Primero querrá información. Lo que te he contado, lo que hemos descubierto, si estoy trabajando contigo o intentando escapar de ti, es demasiado inteligente como para eliminarme sin evaluar la amenaza en su totalidad. Estás apostando tu vida por esa evaluación. Yo apuesto por el hecho de que no podrá resistirse. Ahora lo veo claro como el agua.
Ha pasado 4 años elaborando este plan perfecto. Cree que es intocable. Cuando vaya a verla asustada y suplicante, no podrá evitarlo. Se regodeará, me lo explicará, me dirá exactamente lo inteligente que ha sido. Darius negaba con la cabeza. Y si te equivocas, si ella te dispara en la cabeza en cuanto estéis a solas, entonces tendrás a Angela y a los gemelos, y te asegurarás de que desaparezcan como prometiste. Lo miré a los ojos, pero no me equivoco. He pasado 4 años estudiando cómo piensan las personas poderosas. Darius, tu tía es arrogante. Quiere que le den crédito por lo que ha hecho, aunque solo lo sepa una persona. Especialmente si esa persona soy yo, la mujer a la que destruyó. Tiene que haber otra manera. Dime cuál. No pudo. Lo vi barajar opciones, descartando cada una de ellas, con la mandíbula cada vez más apretada. Estaría sola con ella, dijo finalmente. Vulnerable. No, estaría conectada. Tú escucharías cada palabra. En el momento en que diga algo incriminatorio, entrarás con suficientes testigos para que quede constancia. Ella tendrá guardias de seguridad que le son leales. Entonces, trae más guardias que te sean leales. Colócalos lo suficientemente cerca como para intervenir si las cosas salen mal. Suavizo ligeramente mi voz. Sé que es peligroso, pero también es nuestra mejor oportunidad. A ti no te lo confesará. Eres el cabeza de familia, su sobrino, la persona a la que ha estado manipulando. Pero yo solo soy la chica que se interpuso en su camino. A mí me lo contará todo. Me miró fijamente durante un largo rato y pude ver la lucha en sus ojos. Protección frente a pragmatismo. Su necesidad de mantenerme a salvo frente a la realidad de que esta podría ser la única manera. Odio esto, dijo finalmente. Sé que si algo sale mal, intervendrás rápida y contundentemente. Pero Darius, lo necesitamos. Necesitamos su confesión, su explicación, algo concreto que demuestre lo que hizo. De lo contrario, solo será nuestra palabra contra la suya, y ella ha sido su asesora de confianza durante décadas. Tu palabra contra la suya, corrigió en voz baja. Yo te creería. Esa admisión me oprimía el pecho. Entonces confía en mí ahora. Confía en que puedo hacerlo. Se quedó en silencio, con las manos flexionadas a los lados como si quisiera alcanzarme, pero no se atreviera. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. Mañana. Me pondré en contacto por la mañana. Di que necesito hablar en un lugar lo suficientemente público como para que ella no sospeche que es una trampa. Lo suficientemente privado como para que se sienta cómoda hablando. Pensé rápido. La cafetería. Mi cafetería. Le diré que estoy haciendo las maletas, preparándome para huir de nuevo. Es un terreno neutral que me resulta familiar, y ella lo interpretará como debilidad, que no tengo la suficiente confianza como para reunirme con ella en su territorio. Traerá seguridad. Que lo haga. Nosotros tendremos la ventaja de conocer el lugar. Conozco todas las entradas, todos los puntos ciegos, todos los lugares donde alguien podría esconderse. Hice una pausa, incluyendo dónde podrías colocarte para escuchar y grabar todo. Su expresión cambió, ahora calculadora en lugar de solo protectora, el almacén detrás de la cocina. Exactamente. Hay un conducto de ventilación que transmite el sonido desde la planta principal. Lo oirías todo. Y si ella registra el lugar primero, yo retraso las cosas, preparo café, te doy tiempo para cambiar de posición. Llevo 4 años lidiando con clientes difíciles y situaciones complicadas. Darius, sé cómo leer una sala y adaptarme. Se pasó la mano por el pelo dejando rayas de hollín. Esto es una locura. Sí, no estás entrenada para esto. Tú no. No estoy en defensa. Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Sobreviví 4 años escondida con gemelos bebés. Construí un negocio desde cero. He estado tomando decisiones de vida o muerte todos los días desde el momento en que tu tía me mostró esa evidencia. Esta es solo una más. Excepto que esta vez, si te equivocas, no podré protegerte. Sí que puedes, lo harás, pero tienes que dejar que sea yo quien se meta primero en el fuego. Me acerqué, lo suficiente como para ver el brillo dorado de sus ojos grises. Tengo que hacerlo, Darius. No solo por las pruebas, sino por mí.
Necesito mirarla a los ojos y saber que ya no soy la chica asustada que ella hizo huir. Algo en su expresión se resquebrajó. Nunca estuviste solo asustada. Incluso entonces, fuiste valiente. Estabas sobreviviendo. Entonces déjame ser valiente ahora. Déjame terminar esto. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de todo lo que no estábamos diciendo. La historia, el dolor, la forma en que nos separaron a la fuerza y nos volvieron a juntar. Los dos niños que dormían en un refugio y que merecían algo mejor que crecer a la sombra de una mentira de 4 años. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haremos a tu manera, pero con condiciones. Dime cuáles son. Llevarás un micrófono, no solo de audio, también de video. Algo lo suficientemente pequeño como para que ella no lo detecte en un cacheo casual. De acuerdo, no estaré sola en ese almacén. Llevaré al menos a 2 de mis mejores hombres, preparados para actuar en cuanto algo salga mal, ¿de acuerdo? Y si en algún momento oigo algo que me haga pensar que estás en peligro inmediato, no esperaré a tener más pruebas. Saldré y lo terminaremos allí mismo. Incluso si eso significa perder su confesión, incluso entonces. Porque ninguna prueba vale tu vida, Sarah. No para mí. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, esperando con un significado que no estaba preparada para examinar. De acuerdo, dije en voz baja. Son condiciones justas. Y una cosa más. ¿Qué? Se acercó y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para sostener su mirada. Cuando esto termine, cuando la hayamos detenido y los gemelos estén a salvo y ya no tengas que mirar por encima del hombro, hablaremos. Hablaremos de verdad sobre lo que pasó hace 4 años, sobre lo que está pasando ahora, sobre lo que vendrá después. Mi corazón latía con fuerza. Darius, no te pido promesas. No te pido que me perdones ni que confíes en mí, ni nada más para lo que no estés preparado. Pero te pido sinceridad. Una conversación sincera. Sin huidas, sin esconderse. ¿Puedes darme eso? Pensé en decir que no. En mantener mis barreras. En protegerme de lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros. Pero la verdad era que estaba cansada de huir. Cansada de tener miedo, cansada de fingir que verlo con nuestros hijos no me provocaba un dolor en el pecho. Sí, dije. Cuando esto termine, hablaremos. Bien. Dio un paso atrás, poniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. Ahora, volvamos con los gemelos. Deberías estar con ellos esta noche. ¿Y tú? Tengo que hacer algunas llamadas, organizar la seguridad, adquirir el equipo. Su boca se curvó ligeramente e inspeccionar el almacén para encontrar las mejores posiciones de escucha. A pesar de todo, del miedo, del peligro, de la imposibilidad de lo que estábamos a punto de hacer, sentí que mis propios labios se curvaban. Siempre minucioso. Eso me ha mantenido vivo hasta ahora. Caminamos de vuelta al todoterreno en silencio. El aire nocturno refrescaba mi piel. Las sirenas aún resonaban en la distancia. En algún lugar de la ciudad, su tía dormía plácidamente, segura de su poder y sus planes. Mañana le haría creer que estaba destrozado y desesperado. Y entonces la destrozaríamos a ella. De vuelta en el refugio, fui a ver a los gemelos, que seguían durmiendo. Río tenía un brazo sobre la cabeza. Leah se acurrucaba alrededor de su elefante morado. Angela estaba sentada en una silla entre sus camas, alerta y vigilante. ¿Todo bien?, susurró. Define bien, dije en voz baja. Pero están a salvo. Eso es lo que importa. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Llevaba suficiente tiempo haciendo este trabajo como para saber que a veces lo mejor que se podía esperar era que estuvieran a salvo. Besé suavemente a los gemelos y luego me retiré al pasillo, donde esperaba Darius. Me quedaré esta noche, dijo. Abajo, no las molestaré, pero necesito estar aquí. Debería haber discutido, debería haber mantenido los límites, pero la verdad era que yo tampoco quería estar sola esa noche. De acuerdo, dije. Hay un sofá en la sala de estar. He dormido en lugares peores. Nos quedamos allí, en el pasillo, sin estar del todo preparados para separarnos. Sarah, dijo finalmente, lo que vas a hacer mañana, proponer este plan, meterte en peligro, ha requerido más valor del que imaginas. O más estupidez. No, valor, el que realmente importa.
Extendió la mano y me rozó la mandíbula con los dedos en un gesto tan breve que podría haber sido mi imaginación. Los gemelos tienen suerte de tenerte como madre. Yo tuve suerte de tenerte, aunque fuera durante el tiempo que te tuve. Sus ojos se clavaron en los míos. Soy afortunado. Aunque me odies por lo que creía, por lo que dejé que sucediera, sigo siendo afortunado por haberte encontrado de nuevo. No supe qué decir. No supe cómo responder a la cruda honestidad de su voz. Así que solo asentí y di un paso atrás antes de hacer alguna estupidez, como acercarme y besarlo. Buenas noches, Darius. Buenas noches, Sarah. Duerme. Mañana terminaremos esto. Fui a la habitación que Angela me había preparado, pero tardé mucho en conciliar el sueño. Me tumbé en la oscuridad, escuchando cómo se calmaba la casa, pensando en el plan que había propuesto y en el hombre de abajo que una vez había sido todo mi mundo. Mañana me enfrentaría a la mujer que nos había destruido. Y tal vez, si sobrevivíamos, por fin tendríamos la oportunidad de construir algo nuevo a partir de las cenizas. Me desperté con el sonido de unos piececitos caminando sobre el suelo de madera y un peso que se acomodaba en la cama a mi lado. Mamá Leah susurró, ¿estás despierta? Abrí los ojos y vi a los gemelos mirándome con idénticas expresiones de preocupación. Ahora sí, dije, y los abracé a los dos. ¿Qué pasa? No pasa nada, dijo Río, pero su voz sonaba tensa. Solo queríamos asegurarnos de que seguías aquí. Se me encogió el corazón. Estoy aquí, cariño. No voy a ir a ningún sitio sin vosotros. Lo prometo. Lo prometo. A las 8:00 de la mañana, los gemelos estaban desayunando con Angela, y yo estaba en el comedor con Darius, un ordenador portátil y un teléfono desechable. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. No, pero lo voy a hacer de todos modos. Cogí el teléfono. ¿Cuál es su número? Me lo dijo rápidamente y marqué antes de que me acobardara. Contestó al segundo tono. Sí. Su voz fría y culta me heló la sangre. Soy Sarah, Sarah Albright. Necesito hablar contigo. Luego silencio. Vaya, esto es inesperado. Sé que Darius me ha encontrado. Sé que está haciendo preguntas. Y sé que tú eres la única persona que puede ayudarme a desaparecer de nuevo antes de que esto empeore. ¿Ayudarte a desaparecer? Su tono era ahora divertido. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque si no lo haces, se lo contaré todo y él me creerá porque tengo pruebas. Una pausa. ¿Qué tipo de pruebas? Las que demuestran que la cuenta bancaria era falsa, que los mensajes eran falsos, que las fotografías estaban manipuladas. Dejé que mi voz temblara. Llevo 4 años recopilando pruebas. Y si no me ayudas, se lo daré todo a él. Estás mintiendo. ¿Sí? ¿Quieres correr ese riesgo? Otra pausa. Podía oírla calculando. ¿Dónde?, preguntó finalmente. En mi cafetería. Hoy a las 2 de la tarde. Ven sola y hablaremos de lo que hace falta para que vuelva a desaparecer. No estás en posición de hacer exigencias, querida. Tú tampoco. No si quieres evitar que Darius descubra lo que hiciste. Respiré hondo. A las 2 de la tarde. Solo tú y yo. Si traes seguridad, me voy. De acuerdo. Pero Sarah, si mientes, si esto es una trampa, me aseguraré de que tus hijos crezcan sin madre. Por un segundo, vi rojo. Nada más que los rizos de Leah y los ojos serios de Río, y la imagen de ellos solos ante una tumba que nunca debería existir. Apreté el teléfono con fuerza. Perfectamente claro. Ella colgó. Se lo ha tragado, dijo Darius en voz baja. ¿Cómo lo sabes? Porque ha amenazado a los gemelos. Solo hace eso cuando se siente segura. Su expresión se ensombreció. Y cuando esto termine, pagará por cada amenaza que ha hecho. El equipo llegó a las 9. Una pequeña cámara incrustada en un colgante con un micrófono integrado en el diseño y un receptor que Darius supervisaría desde el almacén. A la 1:25 Darius me acercó a él. No tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra manera. No hay otra manera. Sin su confesión, es nuestra palabra contra la suya. Lo miré. Necesito hacer esto, no solo por las pruebas, sino por mí. Necesito demostrar que no soy la chica asustada que ella hizo huir. Nunca estuviste solo asustada. Estabas sobreviviendo. Entonces déjame terminar de sobrevivir. Me miró a los ojos y luego asintió. En cuanto crea que estás en peligro, saldrás. Lo sé. Le toqué la cara.
Gracias por creer siempre en mí. Desapareció en el almacén y me quedé sola. Preparé café para tener las manos ocupadas. A la 1:58 un coche negro se detuvo fuera. Valentina salió con la elegancia de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Su conductor se quedó al volante, con el motor en marcha, pero no salió ningún guardaespaldas. Abrí la puerta y la dejé entrar. Sara. Sonrió como una serpiente enroscada. Tienes buen aspecto, la maternidad te sienta bien. Dejémonos las cortesías. ¿Quieres café? No, no pienso quedarme mucho tiempo. Miró la cafetería con desdén. ¿Esto es lo que has estado haciendo? Llevar una cafetería, construir una vida. ¿Hay alguna diferencia? Se dirigió a una mesa. Dime, ¿qué pruebas crees que tienes? Registros bancarios que muestran que la cuenta se abrió 3 semanas antes de que se la mostraras a Darius. Metadatos en las fotografías que demuestran que fueron editadas. Registros telefónicos que demuestran que nunca llamé a nadie llamado VR. Su expresión no cambió. Impresionante. Has estado muy ocupada. Tuve 4 años sin motivación. Sin embargo, esperaste hasta ahora. ¿Por qué? Porque estaba a salvo escondida. Pero entonces Darius me encontró. Me abracé a mí misma. Sé que estás planeando algo, Marco. Elena, alguien sigue a mis hijos. Estás atando cabos sueltos. Ah, sí. No juegues, Valentina. Hagamos un trato. Dame dinero y nuevas identidades, y desapareceré. Nunca volverás a saber nada de mí. Ella se rió con frialdad y dureza. ¿Crees que es tan sencillo? ¿Crees que te daré dinero en efectivo y confiaré en que te quedarás callada? Ya lo hiciste antes de ser una estúpida chica embarazada que creía estar enamorada. Ya no eres esa chica, ¿verdad? No, ya no. Por eso precisamente no puedo dejarte marchar. Se acercó. Hace 4 años. Eras un problema fácil de resolver. Huye. Cállate. Cría a tus bastardos en la pobreza. Pero ahora te has vuelto peligrosa. Porque Darius me encontró. Porque se preocupa por ti de nuevo. O todavía. No estoy segura de que haya dejado de hacerlo. Sus ojos brillaron. Te mira como solías hacerlo, y esa mirada vale más que cualquier prueba que creas tener. No lo entiendo. Claro que no. Nunca viste el panorama general. Se sentó cruzando las piernas. Hace 4 años estaba construyendo una alianza entre la familia Márquez y los Torino a través del matrimonio. Habría consolidado nuestro poder durante generaciones. Pero Darius estaba distraído, enamorado de una simple camarera. Así que te deshiciste de mí. Quité un obstáculo. Es lo que se hace en la vida. Identificas los problemas y los resuelves. Ella sonrió. Y funcionó a la perfección. Tú huiste. Darius se afligió. Y finalmente empezó a considerar a Isabela Torino. Tardó 3 años, pero al final se convenció. Y entonces reapareciste con sus hijos, con sus bastardos. De repente, todo mi trabajo está en peligro porque él te mira como si fueras la luna. Se inclinó hacia adelante. Consideré llevármelos, usarlos como ventaja. Pero él ya está tan apegado a ellos que quemaría la ciudad para recuperarlos. Se me heló la sangre. Estás loca. Soy práctica, dijo ella, poniéndose de pie. Lo que nos lleva al día de hoy. La única forma de resolver este problema es eliminarte de forma permanente. Si me matas, Darius lo sabrá. ¿Lo sabrá? Vas a morir en un trágico accidente. Una fuga de gas en este café mal mantenido. Un robo que sale mal. Estas cosas pasan. Se dirigió hacia la puerta. Él te llorará. Entonces yo lo consolaré. Le recordaré que siempre fuiste frágil, que siempre estabas huyendo. Y con el tiempo, él seguirá adelante. Con Isabela, con la alianza, con el futuro que he estado construyendo. Alcanzó el pomo de la puerta. La puerta del almacén se abrió de golpe. Darius irrumpió como una tormenta, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. «Aléjate de esa puerta, tía Valentina». Ella se quedó paralizada. Por primera vez vi cómo el miedo genuino se apoderaba de su compostura. «Darius», dijo, recuperándose rápidamente. «Qué sorpresa. Sara me llamó aquí con acusaciones descabelladas. Lo he oído todo». Levantó un pequeño receptor, idéntico al colgante que llevaba en el cuello, con una pequeña luz parpadeante. Todas las amenazas,
Todas las confesiones, todas las palabras sobre tu alianza y tu plan para asesinar a la madre de mis hijos. No lo entiendes. Te estaba protegiendo al fabricar pruebas. Al alejar a la mujer que amaba cuando estaba embarazada, al amenazar a mis hijos, su voz se volvió mortal. Al planear asesinar a Sara y hacer que pareciera un accidente, ella era un lastre. Estabas protegiendo tu ambición. Él se acercó y ella retrocedió. Marco está bajo custodia protectora. Elena ha sido encontrada viva y conmocionada, pero a salvo. Y tengo grabaciones en las que lo admites todo. Así que dime, ¿cómo piensas salir de esta? Ella miró entre nosotros, perdiendo la compostura. Me tendiste una trampa. Te dimos cuerda, dije en voz baja. Y tú la aprovechaste. Pequeña, se abalanzó sobre mí, pero Darius la agarró del brazo y la apartó. Su gente salió de enfrente. Llévenla a la propiedad junto al río, dijo Darius. Que la mantengan cómoda, pero bajo vigilancia constante. No puedes hacer esto, siseó Valentina. Soy de la familia. Dejaste de serlo en el momento en que antepusiste tu ambición a mi felicidad. Su voz era gélida. Me manipulaste, destruiste a la mujer que amaba y me mantuviste alejada de mis hijos durante 4 años. Se la llevaron, aún protestando. La puerta se cerró y de repente la cafetería quedó en silencio, salvo por los latidos de mi corazón. Me quedé allí temblando, con la adrenalina bajando de golpe. Sara. Darius se puso a mi lado al instante. ¿Estás bien? Estoy bien, solo que me fallaron las piernas. Me cogió y me atrajo hacia su pecho. Sentí su corazón acelerado, la tensión en cada músculo. Fuiste muy valiente, murmuró cuando ella se dirigió hacia la puerta. Pero tú siempre estuviste ahí. Siempre vendré a por ti. Se apartó para mirarme. ¿Lo tenemos todo? Todo. Confesó haber falsificado pruebas. El plan de la alianza. Planear tu asesinato. Todo está grabado. Está acabada, Sara. No podrá volver a hacerte daño a ti ni a los gemelos. El alivio fue tan intenso que me dolió. ¿De verdad se ha acabado? ¿La amenaza que suponía? Sí. Todavía tenemos que ocuparnos de los Torino, pero eso es manejable. Los gemelos, dije de repente. Necesito verlos, ya está arreglado. Ángela los está trayendo aquí ahora. La puerta sonó. 2 caritas se apretaron contra la ventana. Y entonces los gemelos corrieron hacia mí. Abrí la puerta y los cogí en brazos cuando se lanzaron hacia mí. Mamá. Lía estaba emocionada. ¿Has terminado con el trabajo? He terminado, cariño. Todo hecho. Río me rodeó la cintura con los brazos. Has vuelto. Te dije que volvería. Levanté la vista y vi a Darius mirándonos con una expresión que me oprimía el pecho. Parecía un hombre al que le habían dado algo precioso. ¿Podemos cenar aquí?, preguntó Lía. ¿En la cafetería? Sí, dije. Podemos hacerlo. Preparamos pasta juntos, con la ayuda de los gemelos y Darius merodeando cerca. Durante unas horas, fingimos ser una familia normal que disfrutaba de una cena normal. A las 8, los gemelos ya bostezaban. Los llevamos al todoterreno. Me gustaría llevaros a todos a mi casa esta noche, dijo Darius. No al refugio, a mi verdadera casa. Es segura, cómoda, y tú y yo por fin podremos tener esa conversación. Dudé, pero luego asentí. De acuerdo, por esta noche. Su casa era preciosa. Techos altos, madera cálida, espacio para respirar. Llevamos a los gemelos dormidos arriba, a una habitación que había sido preparada con 2 camas, peluches y una luz nocturna. ¿Cuándo has hecho esto?, susurré. Ayer quería estar preparada. Los arropamos y bajamos. Nos sirvió whisky a los 2 y nos sentamos en el sofá, dejando un espacio prudencial entre nosotros. Entonces dijo, hablamos. Hace 4 años debería haber cuestionado las pruebas. Debería haberte dado la oportunidad de defenderte. Dejé que mi dolor me convirtiera en alguien capaz de creer lo peor de ti. Apretó las manos. Lo siento. Nunca será suficiente. Pero lo siento mucho. Yo también lo siento, por huir, por alejarte de los gemelos. Tenía miedo y tomé la decisión que creí que nos mantendría con vida. Pero eso significó que te perdiste 4 años. Quizás podamos construir algo nuevo a partir de ahora. Se acercó más.
Quiero ser su padre. ¿De verdad? Sé su padre. Y te quiero a ti, no por los gemelos, no por obligación. Te quiero porque cuando te miro, veo a la mujer de la que me enamoré. Veo a alguien fuerte y valiente, y quiero la oportunidad de ganarme mi vuelta a tu vida. Mi corazón latía con fuerza. Darius, no te pido promesas, solo una oportunidad. Déjame demostrarte que no soy el hombre que te dejó marchar. Lo miré y vi la esperanza y el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad. De acuerdo, dije. De acuerdo, sí, lo intentaremos. La sonrisa que se dibujó en su rostro era como un amanecer. Sí, sí. Se acercó más y me acarició la mejilla con la mano. Ahora te voy a besar. Si no quieres, dime que pare. No le dije que parara. Su boca encontró la mía en un beso suave, explorador y devastador. Sabía a 4 años de anhelo, como volver a casa después de estar perdido. Le devolví el beso, apreté sus camisas con las manos y lo acerqué más a mí. Él emitió un sonido grave y profundizó el beso, rodeándome con sus brazos y atrayéndome hacia su regazo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Te he echado de menos, murmuró contra mi boca. Yo también te he echado de menos todos los días, incluso cuando te odiaba. Se rió con una risa áspera y sincera. Fair, ¿qué pasa ahora? Ahora nos ocupamos de los Torino. Nos aseguramos de que entiendan que la alianza ha terminado y que cualquier represalia será respondida con fuerza. Sus manos trazaban patrones en mi espalda. Y después de eso, decidiremos cómo será nuestra vida, dónde quieres vivir, si mantienes la cafetería, cómo les decimos a los gemelos que soy su padre. Son muchos detalles que resolver. Tenemos tiempo. Y Sara, lo que dije lo dije en serio. Renunciaré a la alianza, a todo, para mantenerte a ti y a los gemelos a salvo. Se apartó para mirarme. Tú eres mi legado. Tú eres lo que importa. Lo besé de nuevo, más suavemente. Una promesa. Entonces, lo haremos. De verdad lo haremos. De verdad lo haremos juntos. Juntos, acepté. Y por primera vez en 4 años, me permití creer que podríamos hacerlo funcionar. 6 meses después, la cafetería estaba más concurrida que nunca. Nueva ubicación, mejor barrio, mejor seguridad. Darius había insistido y yo había aceptado. Este lugar seguía siendo mío, pero ahora era mejor. Mamá Leah apareció a mi lado, con el delantal salpicado de harina. Papá dice que las galletas están listas, papá. Los gemelos habían tardado 3 semanas en empezar a llamarlo así. Un día, Rio le preguntó, con seriedad y reflexión, si estaba bien llamarlo papá, ya que era su padre y ahora vivía con ellos. Darius parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho de la mejor manera posible antes de asentir y abrazar a Rio. Ahora era tan natural como respirar. Dile a papá que estaré allí en un minuto, dije. Terminé con un cliente y me dirigí a la parte de atrás, donde Darius estaba junto al horno con Rio en un taburete a su lado. Ambos tenían la misma expresión de concentración mientras comprobaban las galletas. ¿Qué tal están?, pregunté. Perfectas, dijo Darius, atrayéndome hacia él. Igual que su madre, suave. Tengo mis momentos. La situación de Turín se había resuelto hacía meses. El padre de Isabela había aceptado una tregua a cambio de que Darius pusiera fin públicamente a las conversaciones sobre la alianza y les compensara. Había costado dinero y capital político, pero había merecido la pena. Valentina estaba en un centro privado seguro en el norte del estado. Nunca sería procesada. Se sabría demasiado, pero tampoco sería libre nunca. Marco y Elena se habían reconciliado y se habían mudado a Connecticut, esperando su segundo hijo. Y nosotros, yo me había mudado a la casa de Darius hacía 4 meses. Los gemelos se habían adaptado al instante, encantados con el espacio y la piscina. A mí me había costado más, los viejos hábitos eran difíciles de cambiar, pero Darius siempre estaba ahí, frenándome cuando me despertaba a las 13 a.m., convencida de que tenía que huir, recordándome con su presencia que ya no tenía que hacerlo. «Mamá, ¿podemos quedarnos con papá esta noche?», preguntó Leah. Ahora era una broma recurrente. Los gemelos preguntaban si podían quedarse con papá, aunque todos vivíamos juntos. «Creo que podemos arreglarlo», dije solemnemente.
Darius cogió la bolsa de harina que Leah casi tiraba, riendo. Cuidado, Picolola. Los observé trabajar juntos, Darius dirigiendo, las gemelas ayudando, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esto era real, esta familia que estábamos construyendo, esta vida que estábamos creando de las cenizas, no era perfecta. Seguíamos teniendo conversaciones difíciles y días malos, pero era nuestra. Oye, dijo Daria, apareciendo a mi lado. ¿Estás bien? ¿Tienes esa mirada? ¿Qué mirada? ¿La de cuando estás pensando demasiado? Me giró para que lo mirara. Háblame. Solo estoy... Miré a nuestros hijos cubiertos de harina y alegría. Soy feliz. Y es extraño porque durante mucho tiempo pensé que no se me permitía hacerlo. Y ahora creo que tal vez podamos tener tanto la supervivencia como la felicidad. Lo miré. Podemos vivir, no solo sobrevivir. Me besó suave y dulcemente, en medio de la cocina de mi cafetería, mientras nuestros hijos discutían sobre quién podía lamer la cuchara. Sí, dijo contra mi boca. Podemos, te amo, susurré. Era la primera vez que lo decía desde que nos habíamos reencontrado. Sus ojos se iluminaron. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí la verdad de ese beso en cada lugar donde nuestros cuerpos se tocaban. No era el amor desesperado de dos personas demasiado jóvenes para saberlo mejor. Era algo ganado, algo construido sobre la verdad y la confianza, y la elección de seguir eligiéndonos el uno al otro. «Papá, mamá, se supone que deben ayudarnos», gritó Río. «Nos separamos, riendo. Ya vamos, amigo», dijo Darius. Le cogí de la mano mientras volvíamos con nuestros hijos, a nuestra caótica y preciosa cocina, a nuestra vida. 4 años atrás, había vuelto con Darius Marches, aterrorizada y desesperada. Ahora estaba construyendo un nuevo mundo con él, uno en el que me veían, me valoraban y era poderosa en aspectos que importaban. Uno en el que mis hijos estaban a salvo y eran queridos por ambos padres. Uno en el que podía elegir cada día quedarme. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y esa elección, esa libertad de elegir, lo valía todo. Gracias por escuchar hasta el final. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para no perderte la próxima historia de Amor de la Mafia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás escuchando. Tus comentarios me ayudan mucho a mejorarlas para ti. Gracias por dejar que mis historias te hagan compañía. Significa mucho más de lo que imaginas.